En Efesios capítulo 4, el versículo 14. Vamos a ver qué dice ahí. Efesios 4, 14, ¿verdad? Dice, para que ya no seamos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificando en amor. Bueno, pues ahí está la palabra de Dios dándonos un buen consejo sobre el tema de dejar de ser niños y poder entender lo que verdaderamente es. Los niños no pueden ver con claridad. Los niños no entienden el propósito de Cristo en este aspecto y cometen muchos errores. De hecho, inclusive el mundo es como si fuera un niño. El mundo no entiende lo que está pasando y en vez de que este mundo madurara, que este mundo viviera más feliz, mejor, mira, vamos para atrás, vamos de retroceso. Se supusiera que aquí Estados Unidos era una nación ejemplar, pues ahora ya no, ahora va para atrás de retroceso, ¿no? Porque no maduramos, no van a madurar. De la única manera que el hombre puede madurar es a través del conocimiento de Cristo. Por ejemplo, Salomón, el rey Salomón. Cuando el rey Salomón iba a ser el rey de todo Israel, era muy joven. A ver, tiene unos 17 años, 16, 17 años. Y Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras. O sea, pídeme lo que quieras porque yo tuve un pacto con tu padre David. Y pídeme lo que quieras. Y el joven Salomón lo que le pide es algo muy importante. Salomón dice, Señor, dame entendimiento para guiar este país o para gobernar este país porque yo soy muy joven. No sé si voy o vengo. Y dice la palabra que cuando Salomón le pidió eso a Dios, que el corazón de Dios se alegró. Dijo, no me pidiste riquezas, no me pidiste muchos años en la tierra, sino me pidiste sabiduría. Entonces, eso es muy importante para Dios, que el hombre le pida sabiduría y entendimiento para poder crecer. ¿Ves? De hecho, inclusive ahorita que estábamos entonando ese himno de 70 veces 7, yo una vez dije que de la única razón que el hombre no va a poder ver y entender este crecimiento de madurez es por dos causas. Una, porque no perdona o no puede perdonar, o porque no se perdona él mismo. Los que no perdonan siempre tienen algo contra otras personas y no van a poder crecer porque no pueden perdonar. Y cuando hablo de perdonar no estoy hablando de te perdono pero no me olvido, no, perdonar es olvidar como Dios lo hace ahora. Lava nuestros pecados, no te preocupes, estás perdonado. Pero hay gente que no va a poder perdonar nunca, ya sea si algo le hicieron sus padres o algo le hicieron en otra parte o algo le hicieron en la iglesia y no va a poder perdonar, y ahí se queda estancado. El mismo te dice 70 veces 7. ¿O cómo puedes orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes? Pero hay gente que no va a poder hacerlo. Otros no se perdonan. Se sienten tan pecadores, tan sucios, que no pueden, no aceptan la madurez. No aceptan lo que Dios les quiere dar. No soy digno. No soy digno de predicar. No soy digno de hablar de Cristo porque he cometido muchas faltas, necesito mejorar, y ahí se la llevan y nunca mejoran. De hecho hay personas que dicen, mira, déjame mejorar un poquito y luego, no, eso es una mentira, eso de que mejorar. El hombre carnal en su estado natural no mejora, se empeora, se va empeorando, y ahí se quedan por mucho tiempo porque no tienen la confianza de que Dios, aunque no éramos dignos, ustedes lo saben, nadie puede decir, oh, yo soy digno de... No, Él nos ha hecho dignos. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas decían, oh, yo soy digno. No, Él los escogió. Dios escogió y le dijo a Jeremías, he puesto mi palabra en tu boca, ¿verdad? Para que hables. Jeremías no quería. Y así es que cuando nosotros no perdonamos o no nos perdonamos, pues muchas veces detenemos el crecimiento y nos vamos a hacer todo el tiempo niños. Y el problema con los niños, como dije, aquí dice Pablo, son niños fluctuantes.
Son inexpertos en la palabra de Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en lo físico. Un niño físico, pues no esperamos mucho de él. Es un niño que se pelea por una paleta, se pelea porque no le dan su chupón, se hace berrinches porque no se hace su voluntad. Y así también es el hombre carnal. Cuando no se hace su voluntad, es una persona inmadura. Y esa inmadurez, yo les decía que nos afecta a todos nos afecta, porque cuando una persona es inmadura en el conocimiento de la palabra de Dios, pues es una presa fácil para el engaño. Pues no sé, no sé qué pasa. Entonces, leímos algunas escrituras, les leímos Romanos 16, 17, Filipenses 3, 17 al 19, sobre el tema de cuando nosotros somos inexpertos en la palabra de Dios y podemos ser engañados por todos lados. Esta mañana le prediqué a un muchacho, desde que lo conocí, es aquí de Magdalena de Imuris, por aquí. Él es peluquero y se ve un muchacho como esos muchachos que son muy amables, muy cortés, muy considerado. Y le empiezo a predicar y me dice: Señor, le voy a decir la verdad, yo no sé nada, porque le empecé a hablar de la Biblia y me dijo: yo no sé nada de la Biblia, de la palabra de Dios. Y es que el hermano le dijo que si, no sé qué le preguntó del padre Quino, y dice, y es muy milagroso, ¿verdad? Y dice: oh sí, dice, a mí me ayudó de un accidente, ¿verdad? Y él me empezó a platicar, él me platicó, dijo: yo sé que a lo mejor ahorita la persona me quería ofender con lo que me dijo, pero yo no me ofendo de esas cosas. Y ya le empecé a hablar de la palabra de Dios. Me dijo: de verdad, yo no sé nada de la palabra de Dios. Yo viví en un pueblo donde nomás me han enseñado eso, yo no sé nada. Le hablaba de Moisés, yo no sé nada. Le hablaba: no, hijo, yo no sé nada de eso. Y sí tengo mucha fe, oiga. Digo, ya le empecé a decir: no, pues parece que a lo mejor estudia ahí su novia. Pero como quiera que sea, hay tanta gente en el mundo que no sabe absolutamente nada de la palabra de Dios. Esas personas son presas fáciles para el engaño. Pero hay muchos que no tienen el deseo, ¿me entiendes? No desean, no quieren conocer. Porque Jesucristo claramente dijo: bienaventurado el que tenga sed de justicia, porque será ¿qué? Saciado. Mucha gente no tiene sed de otra cosa, pero no tiene sed de hambre, no tiene sed ni hambre de la palabra de Dios. Y es difícil cuando una persona no tiene hambre ni sed de la palabra de Dios, que Dios le vaya a dar algo. Dios no le va a dar algo a una persona que no le interesa, ¿no? Entonces, debemos de entender que esta palabra fluctuantes, ¿verdad?, es oscilante, variable, mudable, como un objeto que se agita o cambia de dirección constantemente. De hecho, como hay tanto de ese tipo de personas en el mundo, vamos a ver lo que Jesucristo nos enseña, de que en la tierra hay 4 tipos de terrenos. Ya se lo saben, pero vamos a Mateo capítulo 13, sobre esta situación. Jesucristo sabía que en este mundo hay 4 tipos de terrenos, o de mentes, vamos a decir 4 tipos de mentes, cada mente es un terreno. En Mateo capítulo 13 y el versículo 1, dice así. Mateo 13, versículo 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en el pedregal, donde no hay mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de raíz. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto a cual 100, a cual 70, y al cual 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, esta es una parábola. Es una parábola que normalmente nuestro Señor esperara que nosotros meditáramos. ¿Qué quiere decir de Dios con esta parábola? Aquí está hablando de que tiró el sembrador en 4 tipos de terrenos. Pero el mismo Señor nos la va a explicar esta parábola, y ya también es importante cómo nos la explica Él, ya nos da más entendimiento. Ahí mismo en el versículo 18, Él nos la va a explicar. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Observa cómo es este primer terreno, esta primera mente. Cuando uno oye la palabra del reino, significa cuando uno escucha el Nuevo Testamento que vino por causa de la iglesia, no le entiende. ¿Por qué no le entiende? Porque es espiritual. Ahora el reino es espiritual y el hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Entonces cuando la persona se acerca a escuchar la palabra de Dios, este tipo de mentes, inmediatamente viene el malo, o viene la mente o el pensamiento malo y le arrebata lo que fue sembrado en su mente. Este es el que fue sembrado junto al camino, o sea, pegadito al camino. Ese terreno, pues, vemos que este terreno lo pueden engañar cualquiera. Estas personas que piensan así, que escuchan la palabra, ay, pues no la entiendo, cualquier persona o cualquier líder lo va a engañar. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este otro tipo de personas que a veces vemos en la iglesia, son personas que oyen la palabra, al momento la reciben con gratitud, la reciben con gozo, parece ser que entienden el evangelio, entienden la palabra, pero su fe no es bastante fuerte. Su fe no es bastante fuerte, sino que es de muy poca, de corta duración, porque cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución o la aflicción por causa de la palabra, pues luego tropieza. Este tipo de terrenos tampoco, y también es muy, muy fácil de que se engañe. Hay personas que después que les prediqué la palabra, se bautizaron, ya no se vuelven a juntar a la iglesia, y dicen ellos en su mente, pero yo sigo con Dios. Y yo no sé cómo pueden seguir con Dios, no entiendo. Estás fuera del cuerpo, estás fuera de la comunión. Dicen ellos, pero sigo con Dios. Ese es otro tipo de terrenos que tampoco le sirve a Dios, y sí al engaño. Otro terreno, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es otro tipo de terrenos que cuando nos vienen todas las bendiciones materiales, cuando nos vienen todas las riquezas, pues ya de repente como que la palabra queda en segundo término. Ya no produce el crecimiento de esta persona, se queda estancado, porque en su mente piensa, las riquezas lo cubren todo. Ya no. Una persona no puede entender que las riquezas le van a dar madurez, eso no. Pero hay gente que dice, ya entonces ya no hay fruto, porque ya esta persona ya se queda a ese estado, tampoco sirve. Ahí va, la mente que le agrada a Dios, el terreno que está buscando Cristo, estos son los terrenos que buscamos, que busca Dios. El 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Estas personas cuando entienden la palabra, hermanos, entienden el propósito de Dios hacia la humanidad. Mira, te voy a platicar así en pocas palabras. El propósito de Dios a la humanidad es este. Jesucristo vino a un terreno donde estaba un hombre que estaba endemoniado estaba este hombre, y nadie le podía quitar los demonios. Dice que se reventaba las cadenas porque no podía. Entonces vino Jesucristo, y inmediatamente cuando lo vino, los demonios estaban ahí con él, y tuvieron miedo. Le dijo, Jesús, hijo de David, ya vienes a atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús, ¿cómo te llamas? Nos llamamos Legión porque somos muchos. O sea, este hombre tenía muchos demonios. O sea, imagínate, yo no sé ustedes cuántos demonios tenían, pero digo acá, su hermano, yo sí siento que tenía bastantes demonios. No, de veras, es que yo ahora entiendo que los demonios, por ejemplo, el demonio de la mentira, el demonio de la lujuria, el demonio del alcohol, tantos demonios que habitan en uno, el demonio de la altivez, el demonio de, tantos demonios, ¿no? ¿Para qué los voy a enumerar? Entonces así también este hombre estaba lleno de demonios. Y dice que la palabra de Dios los echó para afuera le dijo. La palabra de Dios es lo único que le quita al hombre la ignorancia y la maldad, la palabra de Dios. Salen todos los demonios de ahí, ¿no? Y se fueron con los marranos. Pero este hombre, después que se vio cabal, sin demonios, una mente limpia, otra vez un hombre sano, pues no se quería irse con Cristo, ¿verdad? Dijo, quería subirse a la barca con Cristo. ¿Y Cristo qué le dijo? Ve y dile al mundo. Fíjate lo que le dijo, ve y dile al mundo lo que ha hecho Dios en tu vida. Y este hombre dice que se agarró predicando ciudades que ustedes ni yo habíamos mencionado, Minneapolis, Siriápolis, que se fue por todas las ciudades a predicar lo que había hecho Dios en él.
Esta es una tierra productiva. Este hombre entendió el propósito que Dios necesita, produció a ciento y por uno, hablándole a la gente lo que Dios había hecho en su vida. ¿Qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando del Evangelio. La razón por la cual Dios nos llamó a nosotros en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 y 18. 2 de Corintios capítulo 5, 17 al 18, yo me lo sé de memoria, pero podemos leerlo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto provino de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, este hombre endemoniado no sabía mucho de la palabra, era un niño, pero había entendido algo. Número uno, lo que había hecho Dios en su vida, lo había reconciliado. Segundo, empezó a predicar la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que a través del Evangelio, predicando la palabra, sí nacemos como niños, pero no se me olvida el propósito. Por ejemplo, cuando yo me bauticé, hermanos, cuando yo recién me bauticé, teníamos un hermano excelente para nosotros, un hermano que fue hasta Guanajuato, nos enseñó la palabra de Dios. Cuando yo me bauticé, venían hermanos y me hablaban mal de él. No, que el hermano, les, pero ¿quién dice eso? Que el hermano tal, fulano de tal. Pero ¿cómo es posible que esta gente sea tan malagradecida de que esta persona está enseñándonos la palabra de Dios, estudiando, alimentándonos espiritualmente, y estas personas hablan mal de él? ¿Por qué no me dicen a mí? ¿Por qué no vienen y me dicen a mí qué está pasando? Porque sabían que los ponía en su lugar. ¿Qué es nuestro propósito, brother? Es reconciliar, no estés hablando mal de nadie. Nosotros somos un equipo, somos una luz. No estés hablando, ese no es tu trabajo. Ese tipo de terrenos no le sirven a Dios. Son niños llevados por cualquier fuente de doctrina. Así es que la niñez no es una excusa. No es una excusa decir, ay, pues yo soy niño, Señor, y así voy ante el cielo. No. Como niños no llegamos a ningún punto. Un niño debe de crecer y entender esta escritura. Dios me reconcilió con Cristo, ¿verdad? Dios me reconcilió con Cristo y me dio el ministerio, la misión, el propósito, ¿verdad? De la reconciliación. ¿Cómo le voy a hacer? Porque es ahí donde vas a crecer. Lo hemos leído siempre, hermano. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 1 y 2? El evangelio que os he predicado, en el cual debes de perseverar, vivir para el evangelio, por el evangelio, si no creíste. O sea que a costa de todo, aunque sea un niño inmaduro, yo debo de vivir en el evangelio. Yo no vengo aquí a dividir ni a causar problemas, eso es ilógico. Y tampoco voy a jugar política en la iglesia, donde un hombre empieza a hablar mal de otro hermano y empiecen a dividirse. Eso también es un pecado. Eso no es de nosotros no. Pero sí hay niños, por eso hay tantos charlatanes que... es que mira, hay mucha gente que no quiere, porque no quiere predicar el evangelio, porque es trabajo. Es más, predicar el evangelio es trabajo en tu casa. ¿Cómo voy a perdonar a este hombre todo lo que me hace? Una mujer, por ejemplo, en un matrimonio. ¿Cómo puedo perdonar a este hombre todo lo que me hace? 70 veces 7. Dice la palabra de Dios, 70 veces 7. ¿Pero por qué? Dios te lo puso para que tú madures. Muchas veces nos damos cuenta que las personas que están al lado de nosotros tienen un propósito. ¿Por qué Dios me puso esta persona en mi vida? ¿Por qué Dios puso estos hermanos en mi vida? Para que aprendas a amarlos. Y Dios no te pone algo más allá que tú puedas soportar, ¿sí? Pero es importante que entendamos el propósito. El propósito es, ¿sabes qué? Es madurar. Yo no vengo aquí a dividir ni a ver qué le robo, porque eso yo lo hacía antes del evangelio. Cuando andábamos allá, mirábamos algo mal parado, nos lo llevábamos, todo el mundo se lo llevaba. Hasta mi mamá, cuando iba a la tienda allí, mira, mamá, me robé unas mandarinas, tráete unas para mi hijo, tráete unas también para mí. Y así éramos, así, pues ya veten para acá. Pues era algo así como natural. Todo el mundo lo hacía, pues hay que. Y luego el que no tranza no avanza, y puras cosas así, ¿no? Pero cuando entras al evangelio dices, no, y aquí ya no fue así. Aquí no podemos venir a transar o robar o mentirnos, ya no podemos hacer eso. Empezamos a cambiar, no es fácil, pero el evangelio te da chance de hacer eso. Yo les decía ayer a mis hermanos que una de las razones por cual Dios los castigaba a los judíos, cuando les mandó aquellas serpientes venenosas y murieron 23,000,
El propósito de Dios, cuando Dios le dio a Moisés a levantar el tabernáculo, es que el pueblo se sentaba alrededor del tabernáculo. Las 12 tribus de Israel estaban alrededor del tabernáculo, que todo se basaba bajo el tabernáculo, todo estaba bajo el tabernáculo, observen al tabernáculo, observen a los sacerdotes, sacrificios de animales, todo alrededor. Pues esto no querían, ya no les gustó. ¡Qué enfado es esto! ¿Qué enfado es esto? Pues empezaron las serpientes. Empezaron las serpientes venenosas y ahí mataron 23,000. Después de que se arrepentían, Dios le dijo que levantara aquella serpiente, ¿verdad? Y la miraran, pues hasta que estaban sinceramente arrepentidos. El hecho de estar alrededor del tabernáculo era una vida de arrepentimiento, ¿me entiendes? Era una vida de arrepentida, estar siempre conectado al tabernáculo. Dios no quería cadenas sueltas. No, fóquense aquí. Aquí está la sabiduría, aquí está el proyecto. No, pues no. Y es que ese es el problema de nosotros. También nosotros, cuando estamos dentro de la iglesia, si no entendemos bien el propósito, empezamos a soltarnos, andamos ahí vagando por todos lados, no queremos más que, pues sí voy a la iglesia, pero mejor me voy a la vagancia, ¿no? Y no queremos que todo está alrededor de la iglesia, alrededor del día del Señor, cada primer día de la semana. ¿Sí? ¿No te gusta? Yo sé, quizás si tú me preguntas, a mí tampoco me gusta. Pero eso es lo que Dios quiere a través que vas a madurar. Eso es para que algún día digas, ya no vivo yo. Pues ya todo el tiempo estoy en la iglesia, los domingos tengo que ir a la iglesia, estudio la palabra, ya no vivo yo, ya no tengo vida. Bueno, pues qué bueno, ¿para qué quieres esa vida cochina? ¿Para qué quieres esa vida de pecado? No sirve para nada. Dios te va a enseñar a vivir, te va a enseñar a tener un tiempo agradable, vivir bien como se debe de vivir. Como esa noche antes de morir Jesús con sus apóstoles y que dijo, ¿cuántas veces he deseado comer con vosotros esta Pascua? Eso para mí, no sé si ustedes lo pueden entender, es amistad sincera y honesta, aunque dijo, uno de ustedes es. Porque Dios sabía que todos los apóstoles eran sus hermanos y oró por ellos, los que tú me diste. Esa cena era algo muy especial, era algo muy hermoso entre hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que entienda lo que debemos de hacer. El hombre no te da eso. El hombre carnal no te da eso, la amistad del mundo no te da eso. Si yo les he platicado cuando nos invitó aquel hombre, el fierrero, a mí y al ingeniero allá a un cerro, a una fiesta, andaba el ingeniero tras de la esposa del fierrero. Y yo le volteaba y le decía al ingeniero, oye, no seas descarado, hombre. Cállate, era chilango. Y ahí andaba el ingeniero echando los perros a la esposa y el fierrero nos invitó amablemente a esa fiesta. Y yo muy a gusto, mira, nos está invitando, le decíamos el Calavera, nos está invitando el Calavera ahí. Y no, hombre, el ingeniero andaba echándole ahí los perros a la esposa y le digo, qué bárbaro. Esa es la amistad del mundo. Es la amistad del mundo, o sea, hay que tener cuidado. Pero vamos a ver esta escritura que ya les dije, Hebreos 10, no les he dicho, perdón. Hebreos 10, 23 al 20, la vamos a leer rápidamente. Hebreos 10, del 23 al 25. Hebreos capítulo 10 del 23 al 25 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahorita cantamos un himno muy precioso, como la voz de un ángel. Ten paciencia, Dios te va a dar luz y te va a dar paz. Pero el hombre natural no tiene paciencia, se desespera y luego empieza a torcerle, a cambiar. No, espérate, ten paciencia. Una vez yo me acuerdo cuando recién me bauticé, yo llegaba bien temprano a la iglesia, pues para que me apuntaran en algo, que me apuntaran en hacer una oración o participar, pero yo llegaba temprano siempre para que me apuntaran. ¿Y qué crees? No me apuntaban. Y domingo a domingo no me apuntaban. Y yo bien con mi corbata, listo para que me apuntaban, y no me apuntaban para nada. Y una vez le dije al hermano, pues yo vengo bien temprano y nadie no me apunta para nada, el hermano nunca me quiere apuntar. Y luego el hermano dice, dígale que le dé un hueso, hermano, dígale. Y ahí me agüité y no, venga, hermano, usted no se preocupe, hermano, usted no puche, deje que Dios lo haga. Y ahí me quedé pensando, sí, cierto. De esa vez dije, cierto. Señor, si no me quieres poner a trabajar, pues no me pongas. Yo voy a venir siempre sentado aquí a cantarte, y si a ti te parece que yo no debo de pararme a hacer una oración o cantar, no pasa nada, Señor. Es tu reino y yo calladito me veo más bonito. Pero yo aquí estoy. No, hombre, pues me dio trabajo de más. Yo según no quería trabajar. Es que es el tiempo, hermana. Dios tiene la hora y el tiempo que te va a dar. Tú nomás estás listo cuando te toque,
te va a tocar. Entonces dice la palabra de Dios: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas, ¿qué? Obras. Espero verlos el sábado a la carne asada, ahí nos vamos a estimular. Te traes mi carnita, mi Ruli. Y luego dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca, el día del Señor. Ahí viene el día del Señor, hermanos. ¿Cómo nos estamos preparando? En amor, hermano, y en buenas obras. Estamos listos para trabajar para la iglesia, para los hermanos, listos para servir. Entonces, eso nos va a ayudar a que no me vayan a engañar, que ya sé lo que tengo que hacer, predicar el evangelio. O sea, si alguien viene y me dice: no debes de hacer esto no. Mira, yo si digo eso voy a causar división, y eso no es evangelizar. Oye, pero no. Estamos tratando de entender el propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Acaso Dios quiere que el hombre se separe de él? ¿Acaso Dios quiere que se pierda un alma? ¿Acaso Dios no quiere que nadie perezca? Y hay tantas escrituras donde dice Dios en Ezequiel: ¿acaso quiero que el pecador muera? Quiero que se junte conmigo, quiero que se una conmigo, que seamos como uno. Y yo estoy aquí en la iglesia, y porque otra persona me dice algo contrario que va a causar problemas y que no sirve para evangelizar, óyeme, eres un niño y te está engañando aquella persona y te está lavando el coco, pero va a pasar porque estas personas no entienden todavía que el propósito es llevar el mensaje. Y yo cuando empiezo a predicar la palabra, a tratar de traer gente, y yo miraba que este hombre que estaba como líder estaba dividiendo. Yo trataba de unir a la gente y decía otras palabras. No, es así, es aquel, es así que. ¿Qué le digo? Eso no es evangelizar, hermano. Yo le prediqué a esta persona, eché 4 meses con él, lo traje y le dijo una cosa a usted, era para que me hablara con él, nos juntáramos para arreglar el problema, y usted le dijo a él: este es así. Eso no es evangelizar. Él estaba destruyendo la obra de Dios. Y nosotros no podemos destruir. Si alguien te dice: no, arréglate con él, platica con él, van a llegar a un punto, pero siempre tratando de unir. Esa es nuestra misión. Acuérdate, unir. Pero tenemos un lado carnal que a veces me hace enojar, o nos hace enojar, y no quiero ver a esta persona. Pero acuérdate, esa es lo que hay que desechar. Ese es lo malo que hay que desechar, ¿no? Es muy importante, hermanos, porque esta palabra fluctuante o oscilante, variable o mudable, como un objeto que se agita o cambia de dirección constantemente, como dije, esto puede ser un engaño por hombres que usan la palabra con las artimañas del error. No confiar en esas personas, no suena lógico, aunque hay veces que te tratan de dar una interpretación de la Escritura. Por ejemplo, hay hombres que dan una interpretación de la Escritura, y dices tú: esto no suena evangélico, no suena espiritualmente lo que está hablando. De veras, hay personas que las oigo cuando están diciendo algo y la están tratando de interpretar esta Escritura. Número uno, digo, esto no está con lo que estás diciendo. No coordina lo que no suena. La palabra es espiritual. Todo lo que dice la palabra, aunque suene un poquito duro, es unirnos. Sí, es unirnos. Pero si una persona empieza a predicar la palabra de Dios y darle una interpretación a la palabra de Dios, inmediatamente yo puedo decir: qué bonito está predicando la palabra este hombre, qué bonito está acomodando la palabra. Y sí, es cierto, suena muy lógico, porque está hablando de unidad, está bien, aunque nos está regañando, aunque nos está diciendo esto, pero está hablando bien la palabra, porque ahí es donde acomodamos lo espiritual. Mira, vamos a leerlo, 1 Corintios 2, más para que veas, 1 Corintios 2, para que les dé una explicación de lo que estoy hablando. 1 Corintios 2, en el versículo 10. 1 Corintios 2, 10. Aquí tengo más aguas que Huatulco. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por ejemplo, si una persona o un líder me dice que interprete una escritura, para mí le pregunto: ¿cómo ese líder recibió el Espíritu? Si él me dice: no, pues yo lo recibí, me cayó del cielo y yo directamente, en este tiempo me dice alguien que Dios le reveló del cielo, ese es un diablo, ese te está echando mentiras. Cualquier persona que te diga eso no es bíblico. Eso fue en los primeros años, en la edad recién que empezó el reino espiritual.
la medida espiritual, los apóstoles daban diferentes dones espirituales y medidas espirituales, pero terminó todo eso. Eso para el año 70 ya nomás dijo lo que dijo el hermano, si alguien predicó, que ya no estaba el amor, la fe y la esperanza, y de los tres, el mayor es el amor. Eso ya lo que queda nada más. Entonces, en cuanto él me diga que lo recibió así, yo ya no le creo nada. Yo ahí es donde digo, ya ni lo recibo, o sea, no acepto lo que está diciendo. Pero nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando decidimos vivir una vida arrepentida. Cuando confesamos a Jesucristo como el único ser que vino al mundo de parte de Dios y nos habló del Evangelio y la salvación. Recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos. Entonces dice la palabra que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escuadriña aún hasta lo profundo de Dios. Ahora, ¿por qué muchos cristianos todavía no conocemos más de la palabra? Otra vez, porque somos niños. Pero puede un cristiano, un niño puede llegar a entender hasta lo profundo de Dios, porque Dios le ha dado el Espíritu, nada más que no lo acude, no le pide. Pero bueno, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El versículo 13 es lo que te iba a decir, lo cuales también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. O sea, cuando nosotros predicamos la palabra espiritual y me dan un razonamiento espiritual, suena lógico. Está acomodando la palabra espiritual y nos está ayudando, edificando espiritualmente. Cuando un hermano se para al frente y me da una predicación y dice unas escrituras, yo digo, caray, me está edificando, porque Dios lo está usando para darnos una explicación. Hay muchos predicadores que a veces les fallamos porque no meditamos mucho en la palabra. O sea, si tú vas a predicar un sermón, agarra una escritura, familiarízate con ella, desminúzala, enséñala, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Toda la noche piensa en esa palabra, estás pensando en Dios y llegas a enseñarnos la palabra con un entendimiento que Dios te dio, acomodando lo espiritual con lo espiritual, y eso edifica mucho a la iglesia. Entonces, cuando nosotros recibimos ese espíritu, entonces nosotros podemos confiar en ese espíritu que es la palabra de Dios. Pero cuando los hombres hablan, entonces ahí es donde, de acuerdo a lo que estudiamos, no, es una regla de oro, no debemos de confiar en ¿quién? En el hombre, ni en mí mismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que era un hombre muy preparado, un hombre que tuvo universidad. Si Pablo estuviera aquí, sería un hombre, pues, había estudiado doctorado, un hombre muy preparado. Mira cómo enseñaba él, ahí mismo en 1 de Corintios 2, del 1 al 4. Mira cómo enseñaba Pablo la palabra de Dios. En 1 de Corintios capítulo 2, del 1 al 4 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. ¿Sí? Ahí está la meta. O sea, un niño, aunque sea niño, lo primero que debe de entender es a Jesucristo y a este crucificado. Dice: y estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, ¿cuál es el poder de Dios? El Evangelio. O sea, mi fe debe estar basada en el poder de Dios, que es el Evangelio. Entonces, si mi fe está basada en el Evangelio, en el que es el poder de Dios, dijo Pablo, yo no tengo otra causa más que vivir en ese Evangelio. Pero, otra vez, un niño se pierde. Un niño. De hecho, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, le digo a los estudiantes, a ver si se graban esto. Los componentes que componen el Evangelio son 3, ¿verdad? Son 3: muerte, sepultura y resurrección. Al día siguiente o a la semana siguiente que estudiamos, me digo, ¿cuáles son los componentes del Evangelio? No sé.
Acuérdense bien, esto es muy importante, porque esto es lo que Dios quiere. Los componentes del Evangelio, se le olvida, es un misterio. ¿Por qué? Porque al hombre carnal no le interesa mucho la salvación. ¿Qué diferencia hay de que aprenda eso? El hombre carnal piensa que no necesita nada de eso para irse al cielo. No, yo creo que ya ahí donde voy. O sea, no se preocupan de su salud. ¿Me explico? El hombre carnal dice, ya si me muero, ya ahí donde esté. ¡Qué tontería! Si tú te mueres sin haber obedecido el Evangelio, vas a quedar eternamente separado de Dios. Escuchen, eternamente, no más vida, eternamente separado de todo de Dios. Dice la Biblia que ahí será angustia y será el crujir de dientes, pero aún así le dices al hombre carnal, ¿qué diferencia hace? Para ellos nada más son palabras, pero para Pablo no eran palabras, porque Pablo dice, cuando fui a vosotros estuve con mucha debilidad y mucho temor y mucho temblor. Y nunca quise mencionar algo de mi palabra con mi profesión. Eso a mí no quise yo engañarlos con nada de eso, para que vuestra fe no esté fundada en el conocimiento del hombre, sino en el poder de Dios, que es el Evangelio. O sea, cualquier persona, cualquier niño debe de entender antes de bautizarse bien, ¿por qué te estás bautizando? Estás bautizándote para obedecer que el Evangelio va a ser tu muerte, tu sepultura y tu resurrección. Vas a empezar una vida nueva y grábate eso. Esa es tu misión, vive eso. Olvídate de que alguien venga y te quiera decir otra cosa. No, es el poder de Dios. Y si quieren, pues ahí está el poder de Dios, ahí está la Escritura. No, pero primero tienes que empezar a servir a Dios. Entonces no podemos confiar en el hombre por varias razones. Tenemos una mente muy confusa. Mi mente me puede traicionar. Mi mente puede causar problemas. ¿Saben por qué? Porque es perverso mi mente. Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 17, vamos a ver qué dice ahí. Jeremías capítulo 17, versículo del 5 en adelante. Vamos a ver qué dice ahí. Fíjense bien en esa escritura. Jeremías 17, versículo 5. Voy a leer hasta el 9. Dice Jeremías 17, versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, oh Dios, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, si una persona confía en el hombre por sus palabras, por lo que le diga, es maldito. Pone su carne en su brazo y su mente se aparta de Dios. ¿Quiénes van a hacer eso? El hombre carnal. Si un joven que está aquí no tiene la fe de Cristo, ni tampoco tiene ese deseo de agradar a Dios, va a venir una persona de allá afuera, un hombre, y le va a decir, todo eso que te enseñan, así te van a decir, todo eso que te enseñan te están lavando el coco. ¿De veras por qué? Porque verán que Cristo la regó aquí y acá y acá. ¿De veras, verdad? O sea, va a poner mucha atención a puras tonterías. De hecho, decían que en vez de Judas, el que era el malo fue Cristo, no fue Judas el que lo traicionó. Entonces, un joven que no le interesa mucho de la iglesia y quiere salirse, estos hombres le van a decir, no, ahí te están lavando el coco. Y así no es, mira, que Judas fue una buena persona. Entonces llega con su mamá y le dice, no, ahí te están lavando el coco. ¿Sabe qué, mamá? Están ustedes bien mal. Ahí la vemos, yo ya ni voy a la iglesia. Ya pusiste tu mente confiando en el hombre y tu mente se apartó de Jehová tu Dios y viene siendo un maldito. Y luego dice el versículo 6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada, deshabitada. Este tipo de personas verdaderamente nunca van a ver el bien. Van a trabajar mucho en su vida, trabajar mucho, y después van a estar bien amargados toda su vida por no entender el bien de Dios. Dice el 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto al corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Y en años de sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿qué? Fruto. El 9 es lo que iba a decir. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías está diciendo que la mente del hombre, este es el corazón del hombre, la mente del hombre es más perversa que todas las cosas. El mundo entero está bajo estos corazones, estas mentes perversas.
diabólicas. El mundo entero no entiende que su mente es su peor enemigo. Fíjate lo que dice, engañoso es la mente, este corazón es la mente, más que todas las cosas. Y luego dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Los únicos que pueden conocer esta mente va a ser personas que entienden la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos lo explicó cuando decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él enseñaba claramente lo mal que había en su cuerpo. Pero la mente de uno, hermanos, es traicionera, porque de veras hay muchos ejemplos de esto, que cuando llega la gente ya viejita, empiezan a decir una cosa de barbaridades, odian a sus hijos, a los viejitos ya cuando viven todas, si llegan a viejitos, ¿verdad? Cuando llegan a viejitos, ya nada más están diciendo cosas horribles. Les dices de Dios, sacan lo que toda la vida vivieron bajo su mente, ¿qué? Carnal. Por eso estas mismas personas engañan a otras personas. Entonces, hermanos, ahí está, es una verdadera tristeza, y que debemos de entender, porque todas tienen ese velo, el velo. Vamos a ver, por ejemplo, una forma de engañar a la gente. En Mateo capítulo 15 voy a explicar una forma de cómo el mundo engaña a la gente. En Mateo capítulo 15 hay un ejemplo muy claro, hermanos. Desde que yo lo leí, ahí se me abrió la mente. Luego le dije, ay, de veras, qué horrible está esto. Ahora sí, horrible. En Mateo capítulo 15, nuestro Señor nos va a explicar uno de los engaños del hombre que hay ahorita en el mundo. Es un engaño horrible. ¿Y cómo no pueden entender esto? Está escrito en la Biblia, pero no entienden. No pueden entender por qué. ¿Será que les conviene ese engaño? Yo no sé. Pero vamos a Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15, el versículo 1 dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Vamos a entender esto. Yo entiendo que Jesús estaba comiendo con sus discípulos, estaba comiendo pan, muy a gusto ahí, una buena comida con ellos. Y vienen estas personas a regañar a Jesucristo, a sus discípulos, a decirles que los ancianos, los meros jefes de la religión, los meros, habían puesto como tradición, que al último se vuelven mandamientos, pero son de hombres. No, te tienes que lavar las manos antes de comer. Sí, le están diciendo eso a Cristo. O sea, los hombres pensaban que este mandamiento o esta tradición se debería de imponer. Lávense las manos. Está bien. No hay ni un problema en que pongamos tipo de tradiciones así. Póngase una boquilla, hermano, no vaya a contaminar a otra persona. Está bien, son tradiciones, no es obligación, pero son tradiciones donde estos querían ya meterlos como ¿qué? Como un mandamiento. Bueno, y Jesús dice, el versículo 3, respondió él y les dijo: ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ¿por qué la tradición de los hombres viene a ser más importante, o quebran el mandamiento de Dios por las tradiciones? En mi país hay muchas tradiciones, muchas tradiciones. Y la gente piensa que son mandamientos de Dios. No te confundas. Una tradición es algo que el hombre inventó. Por ejemplo, yo voy a decir, hermanos, ¿qué les parece? Vamos a hacer una tradición. Cada noviembre vamos a celebrar la fiesta de la familia de la iglesia. Vamos a hacer eso por tradición. Está bien, no pasa nada. Es una tradición que queremos hacer, pero nunca tenemos que poner la tradición más importante que el mandamiento. O sea, donde la tradición se vuelva más importante que el mandamiento, entonces estamos ya engañando a la gente. No. Primero es el mandamiento. Primero es agradar a Dios. Después festejamos una comida entre nosotros. Pero eso es secundario. No, esto ya la tenían primero. Esto ya decían que era más importante. Entonces Jesús les va a explicar por qué quebraban el mandamiento. El versículo 4 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no es de honrar al padre ni a la madre. Así habéis invadido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Te lo voy a explicar para que lo entiendas mejor. Hace rato yo comenté que la razón de que Dios llama a sus hijos es para vivir ¿qué? En el Evangelio, para reconciliar al mundo entero.
para vivir unidos. Pero por ejemplo, en mi país, en mi pueblo, con muchos, las tradiciones son más importantes que evangelizar. La gente ahí se odia porque las tradiciones lo que hacen es odiarnos. Eso es lo que hace una tradición, causa problemas. Entonces, estas personas habían escuchado que el mandamiento en el Viejo Testamento era que si tu hijo te falta respeto y no se arrepiente, ponlo en medio del pueblo y mátalo, para que sea un ejemplo. No, pues llegaban acá, no, mira, mejor te damos dinero. ¿Qué hacen las tradiciones? Las tradiciones es puro dinero. La gente vende jícamas, refrescos, es pura, la tradición es puro dinero. Tradiciones, viene Navidad, hay que comprar, o sea, son puro dinero en la economía. Pero estas personas aquí nos están enseñando, cuando el mandamiento era, si tu hijo le falta respeto a tu padre y a tu madre, muere simplemente. No, pero mejor le damos dinero, no lo maten. Entonces échame el dinero. Así también ahorita los hombres religiosos prefieren el dinero y les ponen las tradiciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas. Ahí sí ya dice mandamientos de hombres. ¿Ok? Entonces, ¿a quién van a engañar? A un niño. Un niño puede pensar que a lo mejor es mandamiento de Dios lavarnos las manos. Un niño si no sabe, pues nos lavamos las manos entonces, así quiere Dios. Y la gente piensa que es un mandamiento de Dios. Hay muchos mandamientos de hombres que la gente piensa que son de Dios. Por ejemplo, que el agua bendita, no está en la Biblia eso, pero es un mandamiento muy antiguo, tiene años de antigüedad, pero alguien la puso. Bautizo de niños, ese tiene muchos años de antigüedad, pero Dios no lo puso. Eso tiene, en 1400 empezó el bautismo de niños. ¿Qué más? Celibato. Esa es una tradición de hombres, de que el hombre no se case. Eso no está en la Biblia. Pero como tienen muchos años de antigüedad, la gente piensa que tienen fundaciones bíblicas. No tienen. Y si alguien te quiere interpretar de otra manera, por ejemplo, este hombre que nos le preguntaron, oiga, ¿usted dice que Pedro no tuvo esposa? Ahí dice, no, porque Pedro no tuvo esposa. Dice, pues la Biblia dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y luego dice, sí, la Biblia dice que Pedro tuvo esposa, pero no, la Biblia dice que tuvo suegra, pero no dice que tuvo esposa. Y todas, ah, qué hombre tan ignorante, de veras, no sé a quién le quiere dar. No, y la gente le cree. Lo chistoso es que, o sea, tú tienes una suegra sin esposa, ¿para qué quieres suegra? Si la esposa uno la aguanta y ahora quieres que conozca la pura suegra, olvídate. No, pero ahí está el detalle, hermanos, que la gente le crea eso, ¿no? Bueno, entonces, ahí ya terminó. Vamos a leer Efesios 4:15, el que sigue, ya vamos a adelantar así, vamos a dejar la niñez, y aquí el 4:15 dice, sigamos la verdad, así dice, Efesios 4, capítulo 15, dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, siguiendo la verdad en amor, uno puede seguir la verdad, uno puede estar escuchando, pero en amor es otra cosa. Esas son las dos juntas. Dios no dice, sigan la verdad, pero no sigan el amor. No, la verdad en amor. ¿Por qué? Porque de nada me sirve seguir nomás la verdad, el conocimiento, y no tengo amor, o no me sacrifico para agradar a Dios. Tengo que luchar, hermanos, todos los días. Y eso es para todos. Si nosotros queremos seguir a Cristo verdaderamente, tenemos que sacrificar este cuerpo. Ese es el amor. Y a muchos les cuesta mucho trabajo. Pero bueno, ahí está Pablo que dice, siguiendo a Cristo en verdad. Y otra vez, si somos verdaderamente creyentes de Cristo, que Él es nuestro guía y confiamos en Él, pues vamos a tener éxito. Bueno, pues el tiempo se terminó. Espero que, como dijo el hermano, no se haya nadie ofendido, y si se ofendió, hay dos maneras de ofenderte. Si yo dije algo que de mi propia opinión y te ofendí, perdóname. Pero si yo dije algo de la palabra de Dios y te ofendió, entonces echa la culpa a Dios. Él fue el que lo dijo, no yo. ¿Y qué dijo Cristo de eso, hermano Ruli? Bienaventurado el varón que no se ofende en mi palabra. Bienaventurados somos si la palabra es dura y no nos ofende, porque es la verdad a toda.
Que Dios los bendiga. Vamos a entonar un himno de invitación, como siempre lo hacemos. Si hay una